Bienvenidos a Agroactivo, un programa del Servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En esta ocasión tendremos un programa muy importante para los agricultores de este país y los profesionales del sector agropecuario y la población civil. Escucharemos al señor Ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Felipe Arauz Cavallini, exponer sobre las políticas del sector agropecuario y de desarrollos rurales para los años 2015 y 2018. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Políticas para el sector agropecuario y el desarrollo de los territorios rurales 2015-2018, que se realiza en el marco del convenio entre la UNED y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta iniciativa es coordinada por la Cátedra de Producción Agrícola del Programa de Ingeniería Agronómica de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Damos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en las salas de videoconferencia de los centros universitarios de la UNED, el aula tecnológica del Ministerio de Agricultura y todos aquellos que nos siguen a través de la web. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es una satisfacción estar aquí y de veras que quiero agradecerle muchísimo a la Universidad Estatal a Distancia por su hospitalidad y por el apoyo tecnológico y también por el apoyo que siempre nos ha brindado en materia también agropecuaria. Agradecerle también a las compañeras y compañeros de Extensión Agrícola que hicieron también posible esta coordinación con la UNED para poder llevar al pueblo de Costa Rica a esta videoconferencia donde expondremos en más o menos 40 minutos las políticas del sector agropecuario y el desarrollo de los territorios rurales 2015-2018. Como videoconferencia que es, pues va a ser muy difícil en razón del tiempo entrar en muchísimos detalles, sino que vamos a hablar en general de las políticas, puntualizando algunas de las acciones principales, empezando por una contextualización que nos explique de dónde vienen estas políticas. Vamos a ir viendo las diapositivas que las compañeras han preparado para nosotros. Esta política del sector, para el sector agropecuario y los territorios rurales, en realidad tiene su origen en varios condicionantes políticos, un análisis del entorno nacional y mundial, un análisis de las tendencias mundiales en materia de política agropecuaria y aplicado a la realidad costarricense. Y por eso pues vamos a dar algunas cifras rápidamente del sector agropecuario en su momento. Entre los condicionantes políticos está, en primer lugar, los pilares del Plan Rescate, que era el plan de gobierno con que el partido que ganó las elecciones pasadas presentó a la ciudadanía y que lo consideramos una hoja de ruta que tenemos que seguir, no era simplemente que íbamos a presentar un programa de gobierno y después hacer otra cosa. Y los pilares son la lucha contra la corrupción y fortalecer un Estado transparente y eficiente, impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos y reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema. Eso traducido a compromisos concretos se traduce en 10 compromisos, uno de los cuales se refiere específicamente al tema agropecuario. Y hay un compromiso entonces en este plan de resguardar al productor y productora nacional la seguridad y soberanía alimentaria, incluyendo la protección y apoyo al agricultor, mejorar los sistemas de respaldo financiero y estimular la innovación en la producción agrícola y agroindustrial, entre otros temas. Y es que esto en realidad hay que verlo
de una manera integral. Cuando hablamos de los 3 pilares y hablamos de aumentar la producción nacional, aumentar el empleo y reducir la pobreza, no podemos simplemente separarlos como cosas desvinculadas unas de otras, porque el empleo es la forma de reducir la pobreza en el largo plazo. Uno puede tomar acciones de tipo paliativo, con la pobreza extrema, las ayudas del Estado, pero lo que realmente va a reducir la pobreza es tener una política de empleo adecuada y que no solo reduzca la pobreza, sino también que aumente el Producto Interno Bruto. Y entonces, en ese sentido, pues deberíamos pensar en las cosas que aumentarían el empleo, y pensando en el agro, bueno, necesitamos aumentar la rentabilidad de la actividad agropecuaria, necesitamos mejores herramientas de gestión y emprendimiento, necesitamos mejor educación y necesitamos también darle un valor agregado a la producción agropecuaria. Y todo esto ayuda a generar empleo, a mantener el empleo existente y a mejorar la calidad del empleo. Pero la rentabilidad, ¿cómo la aumentamos? ¿Cómo aumentamos la rentabilidad de la actividad agropecuaria? Aumentando la productividad, disminuyendo los costos y mejorando la comercialización para obtener mejores precios. Esas son las formas de aumentar la rentabilidad, y entonces en todo esto pensamos ir trabajando. Cuando veamos las políticas vamos a ver cómo se engarzan estas cosas. Y luego pues tenemos que darle valor agregado a la producción, un valor agregado ambiental, y entonces cuando hablamos de aumentar la productividad no es a cualquier costo, no es aplicando más agroquímicos que vamos a aumentar la productividad, sino a través de prácticas que al mismo tiempo aumenten la productividad y disminuyan los impactos ambientales. Hay que darle valor agregado a los productos del agro, valor agregado a los procesos de producción y también a los subproductos para generar abonos orgánicos, para generar energía, para generar química fina que permita entonces aprovechar esos subproductos. Necesitamos educación para la gestión y el emprendedurismo, para mejorar el empleo. Y todo esto pasa por procesos de innovación, y la innovación significa llevar las nuevas técnicas de producción, los nuevos desarrollos a quien los necesita y desarrollar nuevas cosas a través de procesos de investigación. Entonces, innovación incluye también investigación y también lo que es extensión. Y del gobierno pues corresponde también proveer los factores habilitantes para que todo esto ocurra. Necesitamos mejorar el financiamiento, favorecer formas alternativas y novedosas de comercialización, mejores actividades de investigación y desarrollo, infraestructura, mejor información, mejores servicios, reducir la tramitología, etcétera. Crear un ambiente habilitante para que esto ocurra. Eso en cuanto a las políticas generales. También tenemos otro marco fundamental que es el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, Alberto Cañas Escalante. Es el marco general del gobierno y en el cual pues nos vamos a ir insertando. Tenemos que trabajar en conjunto con los demás sectores, aportando y también ayudándonos en los diferentes sectores, desde ciencia, tecnología y comunicaciones, ambiente, energía, trabajo y seguridad social. Por ejemplo, estamos trabajando con el tema de la mano de obra migrante, obviamente con el sector educativo, con el sector de salud, nutrición y deporte, con el sector de comercio exterior, el tema de exportaciones, sector de turismo, el sector de juventud, y luego vamos a ver que queremos desarrollar políticas específicas para la juventud, en el tema de infraestructura, en el tema de seguridad
ciudadana y de justicia. Hemos tenido ya acciones concretas en el tema, por ejemplo, de reducir la pesca ilegal, reducir el contrabando, reducir el robo de ganado, por ejemplo. Ahí hay que trabajar muy de cerca. Economía, industria y comercio, con el MEIC pues estamos trabajando. En el tema de política internacional pues también trabajamos con ellos y hemos trabajado, por ejemplo, en el tema de la CELAC. Obviamente también trabajamos con el sector financiero, como ya mencionamos, con el sector de asentamientos humanos, contribuyendo con los planes reguladores de las municipalidades, por ejemplo, y obviamente en lo que es desarrollo humano, inclusión social, con el tema de la reducción de la pobreza y creación de empleo. Entonces, enfatizo que no estamos solos, sino que tenemos que trabajar armónicamente con las demás instituciones del sector. En cuanto al entorno nacional y mundial, quiero mencionar que estamos viendo en los últimos años un cambio de paradigma en la agricultura mundial. En los años 1990 y 2000, la primera década de este siglo, el paradigma era el libre comercio de alimentos, donde lo que se buscaba era exportar lo más rentable e importar alimentos baratos. Los costos ambientales y sociales básicamente eran considerados externalidades, entonces no se computaban en la ecuación de la competitividad. Y en Costa Rica un momento culminante de este paradigma está en el 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos. Sin embargo, en ese mismo momento ocurren acontecimientos mundiales en 2007 y 2008 que provocaron, creo yo, un punto de inflexión en la forma de conceptualizar las políticas mundiales. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Bueno, en el 2008 hubo una escalada. Esto, si nosotros vemos estos gráficos, son los precios de los alimentos, los índices de precios de los alimentos de la FAO a lo largo de los años. Entonces podemos ver cómo ocurre un aumento en el año 2008 en los precios de los alimentos y luego se han mantenido altos con pequeñas alzas y bajas. Es lo que la FAO llama precios volátiles en los alimentos, y eso es una advertencia clara de que los países no pueden simplemente depender de las importaciones para su alimentación. Tienen que tener una base de producción local para poderse defender cuando ocurren estas volatilidades, que fue lo que ocurrió en el 2008. El siguiente acontecimiento que ocurre, y fue ya en el año 2007, es el cuarto informe del panel intergubernamental del cambio climático. Ese informe nos dice ya en forma inequívoca que hay una influencia del ser humano en el calentamiento global, que hay una influencia de las diferentes actividades industriales, de transporte y de la misma agricultura en el cambio climático. Y por lo tanto, si queremos mitigar los efectos y además si queremos adaptarnos a los efectos del cambio climático, que ya es una realidad, no podemos seguir haciendo agricultura como la hemos planteado hasta la fecha. Tenemos que replantearnos la forma de hacer agricultura. Y esto no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, y ahora vamos a ver ese tema. En el ámbito nacional podemos ver que ese modelo que ocurrió en los años 90 y principios de la década de la primera década del siglo XXI, en realidad hubo una disminución de la pobreza en los años principios de la década de los 90, que correspondió a un ajuste que hubo a raíz de un aumento de la pobreza que hubo en la década de los 80. Pero luego de eso la pobreza se ha mantenido en un nivel más o menos del 20% de los hogares del país en pobreza, y alrededor de entre un 5 y un 6% de hogares en pobreza extrema. Entonces, ese modelo de exportar
en lo que somos, entre comillas, eficientes y importar en lo que no lo somos, importar los alimentos básicamente y exportar otras cosas como microchips y esas cosas, ciertamente aumentó la producción local en términos de dinero, pero no logró disminuir la pobreza. Entonces, es parte de los cuestionamientos que se le hacen a este modelo. Y si vemos las zonas de pobreza, que son las zonas en colores más oscuros, están en las zonas rurales, en las zonas agrícolas, incluso cantones con grandes enclaves de producción agrícola con ese modelo de los 90 y la primera década del 2000 que ya hablamos. Sin embargo, muchos de esos resultan también los cantones más pobres. Entonces, aquí podemos ver el mapa de la pobreza coincidiendo con la zona rural, y eso es lo que queremos revertir con las políticas, queremos cambiar eso con las políticas. Hablamos de las políticas mundiales, de lo que está pasando con cambio climático, con precios de los alimentos, y entonces aparecen algunos informes muy importantes. Por ejemplo, la FAO empieza a hablar de agricultura climáticamente inteligente, es el nombre que le han puesto a la agricultura, capaz de adaptarse al cambio climático. Y vean los conceptos que dice la FAO que entra en la agricultura climáticamente inteligente: seguridad alimentaria, resiliencia, la capacidad de adaptarse a los cambios, sostenibilidad, productividad con sostenibilidad, uso adecuado de los recursos naturales como suelo, agua y biodiversidad. Si vemos otros documentos, la misma FAO nos indica que es necesario volver a ver al pequeño agricultor, enfatiza la necesidad de una intensificación sostenible de la agricultura familiar, lo que hablábamos, ¿verdad? Intensificar, aumentar la productividad, pero no a cualquier costo, sino una intensificación sostenible para garantizar una producción eficiente sin dañar el medio ambiente, y reconociendo la importancia de la pequeña agricultura en este tipo de objetivos de mejorar la condición socioeconómica sin dañar el medio ambiente. Hay otro informe que nos parece muy importante, y todos estos informes que les estoy mencionando son del 2010, 2011, y este es de finales del 2013. Esto es de la Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, la UNCTAD. Ellos sacan un informe sobre comercio y desarrollo y le ponen un título muy llamativo: despierten antes que sea demasiado tarde. Y vean lo que nos dice la UNCTAD, ¿verdad? Una organización dedicada a analizar la relación entre comercio y desarrollo, ¿verdad? Nos dice que es necesario, y cito entre comillas, reformar las reglas del comercio agrícola, dando mayor espacio político para asegurar la soberanía alimentaria, la resiliencia y adaptación al cambio climático, y repensar el enfoque de integrar a los pequeños productores en las cadenas globales de suministro. Entonces, vean que cómo el paradigma ha venido cambiando debido principalmente a esos condicionantes que ya mencionábamos. Y eso pues también tiene un enfoque en la política. Y finalmente, hablando de entorno político, quisiera recordarles, en la pasada cumbre de la CELAC, el país acordó, y los países miembros de la CELAC, dentro de su declaración política, hablan de reconocer la contribución directa de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el logro de una región libre de pobreza y del hambre, y acoger la declaración de la primera reunión ministerial sobre agricultura familiar de la CELAC, celebrada en Brasil el 11 de noviembre del 2014. Y la otra resolución, la 18, dice: aprobar el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre a 2025 de la CELAC, y agradecer a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, por su apoyo en su formulación. De manera que los conceptos de apoyar la pequeña agricultura, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria están también en los documentos que recién se aprobaron en la cumbre de la CELAC. Quisiera en este momento darles algunas cifras del sector, podrían ser muchas más, pero nada más para que tengan una idea de que es un sector que tiene una gran importancia en la vida nacional y que por lo tanto no deberíamos simplemente decir, bueno, ya el sector ha perdido la importancia que tenía antes en términos porcentuales y entonces no tenemos que preocuparnos de tener políticas para este sector. Fíjense que la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto es como de un 8,66%, y si le añadimos a esto el sector de agroindustria, para vernos como sector agroalimentario, esta participación en el Producto Interno Bruto llega alrededor del 12%. En cuanto al empleo, es el sector con el segundo lugar en generación de empleo, alrededor de un 12% del empleo nacional se genera en el sector agropecuario, con un 10,9% de empleo de mujeres. En la zona rural el 72% del empleo está de alguna manera relacionado con el sector. En el tema macroeconómico, las exportaciones de cobertura agropecuaria fueron 40% casi del total exportado por el país. Han crecido las ventas al exterior en el último año. Y una cosa importante es que el sector es un exportador neto. Tenemos una exportación neta de productos agropecuarios, una balanza comercial positiva, significa que exportamos más de lo que importamos, cuando el país, más bien esta balanza comercial es negativa, es decir, en general el país exporta menos de lo que importa. No ocurre lo mismo en el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector complejo en su institucionalidad, el sector agropecuario público, desde el nivel ministerial, donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene la rectoría del sector, pero hay otras instituciones, algunas son de desconcentración mínima, como el Servicio Fitosanitario del Estado, el Servicio Nacional de Salud Animal, la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario, CEPSA. Otras son de desconcentración máxima, pero aún así adscritas al Ministerio. Esas son la Oficina Nacional de Semillas, el INTA o Instituto Nacional de Innovación y Tecnología Agropecuaria, y la Comisión Nacional de Clubes 4S, que es la que tiene que ver con los programas de Juventud Rural y Mujer Rural. Luego tenemos instituciones estatales descentralizadas, es decir, que no pertenecen directamente al Ministerio de Agricultura, pero tienen una relación con el tema de la rectoría. Entonces tenemos el PIMA, o Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Costarricense de Pesca y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento como instituciones autónomas. Y luego tenemos lo que son los entes públicos no estatales, como la Corporación de Fomento Ganadero, la Corporación Bananera Nacional, la Corporación Arrocera Nacional, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, el Instituto Costarricense del Café y la Corporación Hortícola. Entonces, es un sector complejo donde tenemos que trabajar y articular mucho para lograr trabajar en una forma coordinada. Y bueno, creemos que lo estamos poco a poco logrando, a diferencia
de años pretéritos en que había una gran descoordinación interinstitucional. Con eso en mente, entonces vamos a ver algunas de las políticas del sector y vamos a tratar de ver cómo los objetivos nacionales se convierten en los objetivos para el sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo, que son apoyar la meta nacional de la reducción de la pobreza mediante acciones para que mejoren las condiciones de vida en los territorios rurales y propicien la dignificación de la población rural. Enfatizamos mucho el tema de fortalecer la dignidad de las familias rurales, porque creemos que eso tiene un significado muy fuerte en que tengan ingresos dignos y que se les reconozca socialmente su gran aporte del que ya hablamos. Y aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando la mejora en la productividad y el desarrollo rural sostenible. Y esto lo queremos lograr a través de políticas de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, a través de la generación de oportunidades para la juventud del agro y los territorios rurales, a través de reforzar el desarrollo rural territorial, la adaptación y mitigación de la agricultura al cambio climático y el fortalecimiento del sector agroexportador. Y entonces eso se traduce en los pilares de la política que ya mencionamos. Y el primer pilar es de soberanía, seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Y entonces es necesario aclarar algunos conceptos porque a veces no se entienden bien y se tergiversan o se malentienden, y eso se ve reflejado en artículos de opinión que no necesariamente se ajustan a los conceptos como son. Seguridad alimentaria y nutricional es el estado en el cual todas las personas tienen en forma oportuna y permanente acceso físico, económico y social a alimentos de calidad e inocuidad, así como a su utilización biológica, que les garantiza un estado de bienestar general que coadyuva al logro de una vida activa y sana. Entonces vean que seguridad alimentaria, el énfasis es en el acceso a los alimentos, ¿verdad? Y el otro concepto de soberanía alimentaria más bien pone un énfasis en la producción de alimentos. Y entonces soberanía alimentaria no es, como se ha dicho en algunos foros, autoabastecimiento alimentario, que queremos producir todo lo que comemos y queremos comer solo lo que producimos. Eso no es el tema. El tema de soberanía alimentaria es un derecho, es un concepto político que nos habla del derecho que tiene el país de definir sus propias políticas y estrategias de producción sostenible, distribución, acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos, otorgando prioridad a la producción nacional para la demanda local, respetando la diversidad biológica, cultural y la conservación de los sistemas productivos. Entonces, sobre este concepto es que estamos proponiendo reforzar la soberanía alimentaria.